Bienvenidos a la teleclase práctica número 3. Ya nos vamos familiarizando un poco más, ya nos vamos conociendo un poco más y también nos encontramos en un momento muy interesante de la materia, donde los conocimientos se ponen bastante más técnicos, pero también de a poco van a ser más entretenidos y van a ir cobrando vida, ya lo van a poder apreciar. Veamos por favor el esquema conceptual del módulo. Vamos a analizar las composiciones y capas dentro de Adobe After Effects. Las composiciones a fondo, aunque ya vimos algunas cuestiones muy superficiales, y también las capas, que son las que van a componer a las composiciones. Entonces, en este concepto se estudia el trabajo en la composición, no solamente qué es una composición, que ya lo estuvimos viendo, sino cómo trabajar adentro de esta composición, cuáles son los pilares para poder trabajar dentro de una composición. Dentro de la composición también, cuál es la configuración que podemos darle. Incluye la resolución, los formatos, el código de tiempo que vamos a utilizar, todo lo que tiene que ver con la configuración de una composición. Y acá es muy importante que podamos aprender a configurar correctamente una composición para poder hacer la tarea que tenemos por delante después sin sobresaltos, sin tener que volver a configurar, sin tener que volver a rehacer muchas veces algunas cosas porque nos damos cuenta de que el resultado no era el adecuado. Es importante que podamos aprender a fondo la configuración de las composiciones y a fondo el cómo trabajar dentro de una composición. Que esto nos encuentre con una práctica asentada. El uso de las precomposiciones será también uno de los puntos importantes dentro del trabajo en una composición que vamos a ver en este módulo número 2. Y lo siguiente es identificar las propiedades de las capas, ya entrando puntualmente en el trabajo de capas, cuáles son las propiedades, cuántas son las propiedades, los parámetros, como llamamos también, lo llamamos también en las lecturas. Si pudieron repasar la lectura de este módulo número 3, es muy interesante cada uno de los parámetros y las funciones que tiene dentro de una capa en particular, lo que nos abre un abanico de posibilidades para trabajar, no con una composición hablando en términos generales, sino con una capa de esa composición. Dentro de este esquema también los tipos de capa, el funcionamiento de cada una de estas capas. ¿Para qué utilizamos determinadas capas y para qué utilizamos otras? Y cómo se comportan dentro de una composición. Dentro de esto también las capas en 3D, o como lo llamamos en la lectura, el activar las propiedades 3D dentro de una capa. No que la capa en sí sea 3D, y acá quiero detenerme un minuto. Una capa en After Effects sigue siendo plana, sigue siendo en 2 dimensiones. Nada más que al activar el switch 3D lo que hacemos es darle propiedades de movimiento y de acción en 3 dimensiones y de poderla incluir en un escenario tridimensional, donde puede haber una cámara que le dé profundidad al movimiento, donde puede haber una rotación de esa capa que sigue siendo plana pero gira en un eje tridimensional. Y dentro de las capas 3D, la importancia que tienen las luces, cómo podemos jugar con las luces dentro de Adobe After Effects, y la importancia que tienen las cámaras, que como bien decía hace un momento, una cámara dentro de Adobe After Effects es la que nos da toda esa sensación de estar inmersos en un mundo 3D, aunque las capas todavía sean planas. Esto entonces fue el esquema conceptual y lo que vamos a empezar a estudiar a partir de este momento en esta teleclase práctica. Veamos entonces los conceptos claves de esta teleclase práctica. El número 1 nos dice
trabajar en una composición nos permite combinar capas y sus parámetros con máscaras y efectos para lograr el resultado que buscamos. Si nosotros nos ponemos a desmenuzar esto que acabamos de citar, en realidad estamos desmenuzando el trabajo o la tarea de componer de un compositor dentro de la aplicación de Adobe After Effects. Lo que hacemos es combinar capas, una sobre la otra, con una lógica o con un orden lógico para que el resultado visual sea el que realmente necesitamos. A esto modificarle a cada una sus parámetros, la escala, la rotación, la posición, y a esto agregarle máscaras para recortar, por ejemplo, una imagen y utilizar solo una porción de ella, agregarle efectos para que, por ejemplo, si tenemos algo filmado con un fondo verde pueda quedar con el canal alfa limpio, o si necesitamos cambiar de color cierto elemento lo podamos hacer gracias a los efectos de After Effects, y combinando todas estas cosas poder lograr un resultado deseado a lo que llamamos composición. After Effects utiliza las precomposiciones como herramienta creativa y de organización de la composición. Como estudiamos en la lectura, vamos a ver básicamente dos momentos clave donde utilizar las precomposiciones. Seguramente ustedes pueden encontrar algunos usos extra y está perfecto. Pero básicamente podemos usar las precomposiciones para organizar el material. Si por ejemplo tenemos 10 capas que estamos animando y ya hay 3 que componen una parte de la escena y las queremos agrupar, podemos precomponerlas para evitar accidentes con eso que ya está correctamente hecho, o para simplemente organizarnos en lo que está terminado y en lo que nos falta todavía hacer dentro de nuestro trabajo. Y el otro uso que encontramos a las precomposiciones es cuando queremos aplicar valores o cuando queremos aplicar efectos a un grupo de capas. Si tenemos, por ejemplo, 3 elementos que se tienen que mover en conjunto, podemos ponerlo dentro de una precomposición y animarlos como si fueran uno. O podemos poner también varios elementos y aplicarles una corrección de color gracias a este sistema de precomposiciones. Y que dentro de la línea del tiempo lo veremos como si fuera una composición dentro de una composición. El tercer concepto clave que vamos a estudiar nos dice: existen diferentes tipos de capas, cada una de ellas tiene un rol específico en el programa. Por ejemplo, tenemos que conocer cada una de las capas con las que vamos a trabajar. Saber que hay capas como un elemento nulo que sirven con una función específica, que es la de emparentar a otras capas para su trabajo grupal. Encontramos capas como la capa de ajuste, que nos permite aplicar ajustes a todas las capas que se encuentren por debajo de ella. Y así debemos conocer la función y el rol que cumple cada tipo de capa para no utilizar una capa incorrecta en una tarea en donde deberíamos utilizar otra. Y el concepto clave número 4 nos dice: la mayoría de las capas tienen la opción de ser capas 3D. Esto nos permite poder trabajar en el eje Z. Como mencionamos anteriormente, lo que hacemos cuando activamos la opción de ser capa 3D en una capa es que podemos moverla en el eje Z y trabajarla en el eje Z. Nos brinda un campo de acción, una dimensión nueva para las acciones que vamos a realizar con esa capa. Es importante entender que la mayoría de las capas nos permiten utilizar esta opción y trabajar de esta manera dentro de la composición, y nos brinda también todo un abanico de posibilidades con las capas muy, pero muy interesante.
Bueno, a continuación vamos a conocer la situación problemática. En este caso cambiamos la situación problemática para esta teleclase práctica número 3 y nos dice lo siguiente. Imagina que te encuentras animando en After Effects una escena donde se debería observar una nave o un avión pasar volando y un platillo volador, ovni, esconderse detrás de una nube. Utilizando las herramientas 3D que ofrece el programa, deberías crear los siguientes elementos. Una cámara, una nube que debe pasar por delante del eje Z, y se nos da el paisaje y el cielo que tenemos en el fondo. Supongamos que este cuadro que vamos a pintar de color rojo corresponde a nuestra composición. En este caso tendríamos una nave que tiene que pasar volando por esta esquina y acá tendríamos la nube y el platillo volador que se va a esconder detrás de la nube en este punto. El movimiento que debemos realizar o lo que vamos a trabajar sería entonces que haya una cámara. Podríamos dibujarla de esta manera. Que haya una cámara encuadrando estos elementos y cuando la nave pasa, cuando el ovni se esconde detrás de la nube, esa cámara se va metiendo lentamente a la escena para generar ese efecto de tridimensional de profundidad que nos permite realizar After Effects con las capas que en realidad siguen siendo 2D. Esta nave sigue siendo un plano, esta otra nave sigue siendo un plano, pero al moverse la cámara nos brinda esa sensación o esa ilusión de que fueran elementos en 3 dimensiones. En esta teleclase práctica, la actividad número 1 nos propone lo siguiente. Imagina y enumera las técnicas para resolver los múltiples desafíos de la escena. Como veíamos hace un momento, tenemos múltiples desafíos que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda esta teleclase práctica. La actividad número 2 nos dice, describe el uso de las principales herramientas de After Effects que utilizarías en el caso. Estamos hablando de este caso planteado. Y la actividad número 3 nos dice, identifica las propiedades que deberás utilizar en cada capa de la composición. Imagínense entonces que están trabajando ya de lleno en el programa, en el software, en Adobe After Effects. Siéntense en grupo de a 2 o 3 como máximo y planteen toda esta situación, pero desde esta óptica, desde una óptica bien práctica, bien funcional. Así que los invito a que con todas las ganas que tienen puedan comenzar el trabajo práctico.
Bueno, ya estuvieron trabajando, espero que les haya ido bien y a continuación vamos a resolver las actividades que planteamos junto con el trabajo práctico en esta teleclase práctica. La primera actividad nos decía: imagina y enumera las técnicas para resolver los múltiples desafíos de esta escena. Y la resolución de este caso nos dice que la técnica que utilizaremos será activar las capas en modo 3D y lograr movimientos que generen profundidad y realismo al animar los elementos de la escena. Me gustaría ir a la pizarra para explicarles un poco esto. Lo que decíamos es activar las capas. Supongamos que acá tenemos el fondo. El fondo es una foto donde tenemos un paisaje. Ahí en el ejemplo veíamos una playa. Luego por aquí adelante tenemos otra capa, que es la nave. Se darán cuenta que no están viendo formas, sino que están viendo planos, porque la estamos viendo de costado a la composición. Estamos desarmando la composición para entender el principio de las cámaras. Acá podríamos decir que estaría el platillo volador, sería una capa por esta altura, y muy cerquita estaría la nube, que es más grande que la capa del platillo volador. Nuestra cámara tiene este ángulo de visión. Ve toda la composición. Y cuando se va acercando cada vez va a haber menos. Este sería el límite. Podríamos decir que este sería el punto final del movimiento de la cámara. Lo que vamos a hacer para darle esta sensación de 3D dentro de capas que en realidad son planas es mover la cámara suavemente hacia adelante. Y hay un efecto visual que se produce en el ojo de paralaje, en donde este movimiento de cámaras no va a generar un zoom, sino va a generar un efecto tridimensional a la vista del espectador. Y es eso lo que nos permite lograr esta configuración con cámaras y con objetos planos dentro de After Effects. La actividad número 2 nos plantea: describe el uso de las principales herramientas de After Effects que utilizarías en el caso planteado. Y las herramientas principales que se podrán utilizar serán las cámaras, como decíamos hace un momento, y las herramientas de orbitación de cámara. Y acá me gustaría volver a la pizarra para explicarles un poquito más. Si nosotros movemos la cámara hacia adelante o hacia atrás, nos va a dar un efecto de paralaje. Pero si nosotros modificamos no solamente este movimiento que sería en el eje Z, sino que le damos algún tipo de rotación, o lo que llamamos en After Effects la orbitación de la cámara, esta línea que antes veíamos, que va a ser paralela a la línea de visión que tiene la cámara en su punto final, va a variar si nosotros llevamos la cámara y la acostamos un poco más. Y nos va a permitir ver desde otro ángulo y dar otro tipo de sensación de que estos fueran capas 3D que están dentro de nuestra composición. Por eso es muy importante poder conocer todas las herramientas que tiene la orbitación de cámaras y la rotación de la cámara para poder trabajar y aprovechar a fondo
estas propiedades que nos da After Effects. La actividad número 3 nos decía: identifica las propiedades que deberás utilizar en cada capa de la composición. Y la resolución de este caso es que cada capa afectada deberá tener movimientos específicos. Por lo tanto, las propiedades que afectan a cada capa son independientes entre una y otra, entre cada una de estas capas que animamos. Por ejemplo, si tenemos nuevamente el cuadro aquí con la nave, con el platillo volador y la nube, cada una de estas capas es independiente una de otra. Incluso el fondo, que también es una capa que tenemos y ahora no la dibujamos. Pero cuando comenzamos a animar es bueno poder aprovechar los elementos por separado y aprovecharlos en el tiempo. Que no suceda quizá todo de una sola vez, sino que haya un movimiento de la nube inicial, después el movimiento de la nave, luego el movimiento del platillo, y así lograr que la composición no solamente logre las pautas de animación, sino que tengan un sentido, una lógica, un ritmo y vistan a un todo. De este modo, teniendo en cuenta las 3 resoluciones que planteamos, vamos a poder ver un panorama general de cómo resolver esta animación ya un poco más compleja de la que estuvimos viendo en las teleclases prácticas anteriores. Continuamos con los ejercicios que corresponden a esta teleclase práctica. Vamos a ver el ejercicio número 1. Nos dice: cuando componemos la nube en After Effects con el resto de la escena, ¿cuál es la manera de cambiar la forma en que se mezcla o se disuelve esta capa sobre el resto de la composición? Si recuerdan, estuvimos viendo y hablando acerca de esto, y vamos a ir repasando algunas de las opciones que tenemos aquí de manera aleatoria. La opción C nos dice ir al menú superior, vamos a Layer, Frame Blending y Frame Mix. Si ustedes en algún momento se atreven a hacer esto, se van a dar cuenta de que es una respuesta para distraer, porque no tenemos específicamente esta opción activa en After Effects. Pero si repasaron la lectura número 3, van a encontrar exactamente 2 respuestas para este ejercicio que estamos planteando. La opción E nos dice realizar doble clic en la nube y se despliegan opciones. Sin embargo, cuando realizamos doble clic sobre una de las capas, lo que hace el programa es mostrarnos esa capa sola dentro del panel de previsualización. Así que también es incorrecta. Y la opción B nos dice configurar para que el software detecte de manera automática cómo se debe disolver cada capa. Adobe After Effects de manera automática lo que hace es poner en modo normal cada capa para que esté simplemente una sobre la otra. Si nosotros queremos que esas capas se disuelvan y se mezclen una entre otra, debemos realizar una acción que es la que vamos a ver ahora. La opción correcta es la opción A, que nos dice, damos clic derecho en la capa y seleccionamos modos de fusión, o en inglés blending modes. Esto lo que permite es que, como en Adobe Photoshop, las capas se vayan mezclando y estos blending modes tienen distintos comportamientos, estos modos de fusión. Y la otra opción también correcta es la opción D, que nos dice usar los modos de fusión en las propiedades de capa. En el timeline, en uno de los apartados, encontramos cada uno de estos modos de fusión. Si leyeron la lectura, me imagino que sí,
pueden encontrar en una de las páginas un listado detallado de todos los modos de fusión que tiene Adobe After Effects, y cada uno de ellos afecta de manera diferente cómo se mezcla una capa con la capa de abajo. El ejercicio número 2 nos dice: imagina que tienes una cámara y has trabajado todas las capas de la composición en 3D, y al precomponer la nube con el platillo volador, ¿qué sucede con la visualización de estas capas, teniendo en cuenta que la cámara queda fuera de la precomposición? Y vamos a ir viendo opciones aleatoriamente. La opción D nos dice: After Effects configura la precomposición para que se vea correctamente. Esto no sucede de esta manera. O la iluminación cambia respecto a la composición original. Y puede suceder, pero no es un absoluto. Así que también es una opción incorrecta. La nube se verá correctamente, pero el platillo volador no, por estar por debajo de esta. También es incorrecta porque las precomposiciones tienen también un canal alfa activo y se ven en transparencia. La opción A nos dice: el platillo volador se verá correctamente, pero la nube no, al estar por encima. Es también por la misma definición incorrecta. Y la opción correcta para este ejercicio es la opción B, que nos dice: los parámetros de la cámara no se verán en las capas de la precomposición. Y vamos a agregarle una explicación a esto, que ya la tenemos en la lectura. Cuando nosotros estamos trabajando con capas en 3D y queremos precomponer elementos que ya terminamos de animar, al precomponer esos elementos quedan dentro de una precomposición que en realidad es 2D, y que lo que queda dentro de esa precomposición, salvo que nosotros dupliquemos la cámara y la llevemos adentro de la precomposición, volverán a tener los valores que tenían antes de capas 2D, y a verse con esta lógica, y a verse se puede desconfigurar todo el trabajo que hicimos. Entonces es importante que cuando precomponemos con capas 3D tengamos muy en cuenta que esto puede suceder. Tengamos muy en cuenta que si tenemos luces, también debemos meter las luces dentro de la precomposición para poder trabajar correctamente y que nuestro trabajo siga funcionando con la lógica con la que lo configuramos. Y el ejercicio número 3 nos dice: si queremos que la nave, el platillo y la nube se muevan juntos como siguiendo a un objeto, como siguiendo algo, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo en After Effects? Nos da varias opciones. La opción D dice: emparentando los 3 elementos a un sólido y animar ese sólido. Esto es incorrecto porque vamos a ver un sólido en algún momento de la pantalla y puede no ser un efecto agradable. Emparentar entre sí los 3 elementos y animar es complicado porque deberíamos emparentar en realidad 2 elementos a uno, y no 2 elementos van a seguir ese uno y no el efecto que estábamos planteando. Es incorrecta esta opción también. La C nos dice: animando uno a uno los 3 elementos, y creo que está claro en este ejercicio que lo que queremos es evitar la tarea de animar 3 veces el mismo objeto, la misma animación o los mismos parámetros para los 3 objetos. Por lo tanto, la opción correcta y la herramienta que nos da After Effects para esta tarea es la opción B, que nos dice: emparentamos los 3 elementos a un objeto nulo y animamos este objeto nulo.
Los objetos nulos en After Effects, o el null object, tiene como finalidad poder servir de un objeto que no va a verse dentro de nuestra composición, sino que simplemente se usa cuando queremos vincular otros objetos a él. Entonces, en este caso en particular, los tres elementos, la nube, el platillo volador y la nave, se vinculan al objeto nulo, y para donde movamos este objeto nulo se van a mover estos otros tres elementos, pero el objeto nulo no será visible en nuestra composición. Y para cerrar todo esto que estuvimos viendo en la teleclase práctica, vamos a ver los conceptos adquiridos en este módulo 3. El primero nos dice cómo trabajamos en una composición de After Effects. Lo estuvimos viendo a lo largo de esta teleclase práctica, en la lectura número 3, ya no solamente qué es una composición o para qué sirve o cómo crearla, sino también cómo trabajamos dentro de una composición, cómo trabajamos con las capas, cómo trabajamos con el principio de multicapa, de multilayers, cómo nos manejamos cuando queremos que la composición no solamente tenga propiedades de 2 dimensiones, sino también tridimensionales. Y es muy importante que podamos absorber en este módulo y en la lectura de este módulo el cómo trabajar dentro de una composición en After Effects. El concepto número 2, usos y funciones de las precomposiciones. Ya estuvimos explicando cuáles son los 2 usos más comunes de las precomposiciones. También estuvimos viendo los errores que a veces suelen suceder, sobre todo cuando trabajamos con luces, cuando trabajamos con cámaras en una precomposición, pero es importante entender que las precomposiciones nos ayudan a ordenar el material, a ordenar el trabajo y también a simplificar efectos para aplicarlos a varias capas o parámetros que querramos aplicar a varias capas. Y por último, el tercer concepto nos dice tipos de capa y su funcionamiento en entornos 2D y 3D. Y en este concepto ya nos vamos al conocer cada una de las capas que podemos utilizar en Adobe After Effects. Desde un video o una imagen que hayamos importado al programa, tipos de capa y su funcionamiento en entornos 2D y 3D. Y en este concepto adquirido es importante que podamos conocer cada una de las capas, conocer sus funcionamientos, el funcionamiento que tiene una capa en un entorno 2D no es el mismo funcionamiento que tiene en un entorno 3D, pero básicamente cuando conocemos la función correcta que se puede asignar a cada una de las capas dentro de After Effects, desde un video o una imagen que importemos hasta una cámara que creamos o un sólido o un objeto nulo o una luz, siempre entender que cada una de estas capas tiene una funcionalidad y que si las usamos correctamente vamos a poder ver el proceso del trabajo en After Effects mucho más sencillo y también mucho más sólido a la hora de lograr lo que nos hemos propuesto.